Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Consejo de Maestros en la Misión Centro Oeste del Perú. Pitágoras, Platón y un famoso apologista cristiano llamado Tertuliano estaban a favor de la inmortalidad del alma. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? De esto trata la lección de esta semana y para eso tengo aquí dos grandes amigos, nuestro querido pastor Daniel Cotera y nuestro querido pastor Carlitos Ayala. Buenos días o buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pastor Josué, buenos días, contento de estar en este lugar para estudiar la lección de esta semana. Pastor Daniel. También feliz de poder compartir con nuestra iglesia y también con ustedes compañeros para poder dar una lección más y así aprender más de la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana dice Comprendamos la naturaleza humana. Y hay un tema que vamos a desarrollar durante este trimestre, de alguna forma directa o indirecta, que es la inmortalidad del alma. El texto de memoria está en Génesis 2:7 y que es parte fundamental y dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vamos a dividir la lección en dos partes, queridos amigos. La primera tiene que ver con la naturaleza humana y la segunda con la condición del ser humano cuando éste muere. Pastor Daniel, Pastor Carlos, nuestra naturaleza humana, ¿cómo está compuesto el ser humano y qué hizo Dios? ¿Cómo nos creó? Pastor Carlitos. Sí, pastor, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, allí tenemos la indicación sobre esa pregunta. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, sobre todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y también en Génesis 2:7, que está más claro, ahí presenta que el ser humano está formado de dos elementos, ¿no? Del polvo de la tierra y el aliento de vida. El aliento de vida. Pastor Daniel, en Génesis 1, ¿no?, la famosa pensamiento elogista, ¿no?, y el capítulo 2, el yavista, ¿verdad? En el capítulo 1 vemos a un Dios creando, ¿no?, a su imagen y semejanza. ¿Qué significa, pastor, para nuestros amigos que nos están viendo? ¿Qué significa ser la imagen y semejanza de Dios? Muy interesante que la lección nos narra que cuando Dios crea tanto animales como también a los seres humanos, nos habla que nos hizo básicamente de la misma forma. De la misma materia. De la misma materia, somos traídos del polvo y también tenemos el aliento de vida. Lo que nos diferencia el uno del otro es que somos creados a imagen de Dios, como usted acaba de decirlo. Y ser creados a imagen de Dios tiene muchas implicancias. Entre ellas está también ser creados con facultades racionales, mentales, emocionales y también, ¿por qué no?, hasta físicas. Es lo que nos menciona también la palabra de Dios, ¿no? Hay algo muy interesante pero a diferencia de los animales, que nosotros hemos sido creados, formados por Dios, y ahí es donde interviene básicamente la formación a través del polvo. Obviamente que cuando hablamos del polvo uno se imagina pues agarrar polvo o arena, ¿no? En realidad ahí la palabra polvo en el hebreo es afar, ¿no? Afar. Que tiene que ver con barro, ¿no? Isaías 64:8 nos habla que es barro húmedo, por así decirlo, para poder formar, ¿no? Hasta los niños hoy en día se pueden imaginar con plastilina y poder formar al ser humano. Al formar ese muñeco, por así decirlo, ahora Dios, en este caso el Hijo de Dios, quien es el Creador, da el aliento de vida, ¿dónde? En nuestra nariz. Así es. Y es ahí donde empieza la maravillosa vida del ser humano. Así es, Pastor Carlitos, estos versículos hacen ver, pues, ¿no?, la intención de Dios. Nos creó con personalidad, nos creó con, como dice el pastor, ¿no?, hemos visto en las lecciones pasadas, con el libre albedrío. Somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero en el Génesis 2:7 vemos aquí dos acciones interesantes. Primero dice que Dios formó al hombre, ¿no? Y luego dice que Dios sopló. Y ahí hay detalles importantes. Creo que está claro el polvo de la tierra, como dice el pastor Daniel, el barro, la tierra. Pastor Daniel, aquí en el texto de Génesis 2:7, que es nuestro versículo de memoria, aparece el término un ser viviente, Nefesh Hayá. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Y por qué es importante esto para comprender la naturaleza del ser humano?
Bien, con respecto a Nefesh Hayah, ¿no? En primer lugar, debemos llegar a esa conclusión que se traduce como alma viviente en realidad, o ser viviente. Es la conjunción de lo que hemos visto, el aliento y el polvo de la tierra. Cuando hablamos el polvo de la tierra, tenemos que ver el tema que hemos hablado acerca del barro. El aliento se puede traducir también como ruaj, o algunas veces también se habla como aliento, como neshama, creo, me parece. Sí. Y este término nos habla acerca de que el ser humano tiene una fuente. Hemos visto que constantemente el enemigo ha tratado de engañar al ser humano. La primera voz que ellos escucharon en el jardín del Edén, obviamente fue de su creador. Mas ahora viene Satanás buscando engañar a esta primera pareja en decirles que no morirás. La fuente que ellos tenían de la vida básicamente era el árbol de la vida. Desde ahí proviene la fuente para la vida que ellos tienen. Ahora, cuando usted habla acerca del Nefesh Hayah, estamos hablando de una traducción simple para que de repente nuestros hermanos nos entiendan mejor. Simplemente se traduce como ser viviente, vida, o un ser que tiene vida en realidad. Un alma, ¿no? también, ¿verdad? O la palabra que también se traduce como alma, ¿no? Usualmente siempre los que juegan fútbol y les gusta el fútbol, ¿no? Cuando van a un estadio siempre lo pueden traducir de la siguiente manera, ¿no? Los narradores o los periodistas, ¿no? Está el estadio totalmente lleno, ¿no? Con más de 50,000 almas. No se entiende obviamente como espíritus que están, ¿no? Por ahí divagando, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Y eso nos dice claramente la Biblia, ¿no? Que son seres vivientes, que tienen vida. Y vamos a ver algunas traducciones quizás en la Biblia que nos puedan dar un poquito más de comprensión, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, 19:10, si no me equivoco, perdón, si alguien me ayuda con el texto, ¿no? Primera de Reyes, 19:10, hay algo muy interesante que habla ahí el profeta Elías. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice. Esa última parte que dice, me buscan para quitarme, se debería traducir como alma, ¿no? Pero cuando uno, si es que dijera alma, estaría, según el pensamiento coloquial, ¿no? Griego, ¿no? O griego, por así decirlo, pensando que me pueden quitar algo que está incorpóreo, ¿no? Ajá. Pero aquí la traducción es correcta. Aquí está, en el hebreo está nefesh, que es vida, ¿no? Ok. Gracias, pastor. Me parece que en esta primera parte de la naturaleza del ser humano, el 99.9 de cristianos estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a pasar al mayor problema, ¿no? Como vamos a entrar a aguas calientes. Pasamos a, ¿qué ocurre a la inversa, ¿no? Cuando hemos sido creados, pues estamos claros de que somos creados del polvo y del aliento de vida, somos seres vivientes, pero cuando morimos, ¿qué ocurre, Pastor Carlos? ¿Qué es la muerte? Obviamente que hemos estudiado en la lección pasada que la muerte es un intruso, es el resultado del pecado, pero en cuanto a la condición humana, ¿qué es la muerte? No la parte, digamos así, teórica, ¿no? Sino en la forma sencilla, ¿qué es la muerte, Pastor Carlitos? Pastor, para responder esta pregunta, permítame leer Eclesiastés 12:7. Y dice de esta manera: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Entonces, en Génesis 2:7 encontramos de que el Dios creó al ser humano, ¿no? De dos elementos, ¿no? Del polvo de la tierra y el aliento de vida. Correcto. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere, ¿no? Entonces acá encontramos de que es la separación. Okay. El polvo vuelve de donde vino. A la tierra, ¿no? Y el aliento de vida vuelve a Dios. Ajá. Pastor Daniel, a ver, pastor, para que me apoye, Pastor Daniel. Pastor Daniel, ahora viene el problema. Creo que está clarito que del polvo eres, al polvo volverás. Pero, ¿qué significa que el aliento vaya a Dios? Hay en el cielo Dios está aspirando, espírita, el aliento de uno, del otro, porque cada segundo cuántas personas mueren. ¿Qué significa, Pastor Daniel, esa parte que dice Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios?
Bueno, en síntesis, la muerte es la inversión de la vida, por así decirlo, ¿no? Correcto. Y al llamar la inversión de la vida, estamos viendo que el polvo se va a la tierra, el aliento de vida se va a Dios, simplemente el ser humano deja de respirar, así en sencillas palabras, ¿no? No es que algo va nuevamente o Dios está aspirando espíritus por ahí, ¿no? Que van sobre los aires, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente el ser humano deja de respirar porque su fuente de vida básicamente es lo que Dios inspiró en su nariz, ¿no? Al inicio en la creación. Hay algo interesante que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Más o menos por los años 90 salió una serie televisiva llamada El toque de un ángel. Ajá. Esa serie tuvo como 7 temporadas más o menos, y esta serie hablaba acerca de cómo ángeles, supuestamente ángeles, tenían la capacidad de que personas que habían sufrido la pérdida de un ser amado, poder traerles nuevamente a poder reencontrarse con él, hablar con él, saber qué piensa él de ellos. ¿Y a qué traigo a colación todo esto? Es que cuando hablamos de la muerte, estamos tocando temas sensibles de los seres humanos. Así es. Hoy en día el ser humano tiene el deseo en su tristeza, más aún cuando está fresco todavía la pérdida de un ser amado, de querer reencontrarse con ese ser, o el deseo fuerte de no perder aún ese ser. Y como tiene que ver con emociones, hoy en día las grandes televisoras, y obviamente detrás debe estar obviamente el enemigo, Así es. trata de engañar a la gente, a la hermandad, a muchas personas cristianas incluso, dándoles a entender que el ser humano tiene la capacidad de poder comunicarse con personas que ya han fallecido, que están muertas o que descansan. Y eso tenemos que aclararlo en este momento, ¿no? Porque la Biblia dice claramente, en el caso, por ejemplo, cuando hablamos acerca del rey David, no sé si podemos ir al libro de... el rey David en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 25 al 27, ¿no? Hay algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de David, ¿no? Porque muchas personas hablan, ¿qué pasó con el cuerpo de David, ¿no? En el sermón de Pedro. En el sermón ¿no? de Pedro, correcto. Hechos capítulo 2. Dice así, pues David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Luego también vamos al versículo 29 quizás. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí dice claramente que él murió. Así es. ¿Qué pasó? Su cuerpo dice que se fue al sepulcro, lo que llamamos hoy en día pues al cementerio, ¿no? Al polvo. Al polvo. Muchas personas pensarían que de ahí en adelante, si el cuerpo, la parte física va al sepulcro, la parte del aliento de vida, como lo llaman al espíritu, se va al cielo. Pero miren, acá dice algo muy importante que aclara qué pasó con David. ¿David realmente está en ese sepulcro? No, David no está en ese sepulcro porque David se hizo polvo. Básicamente, ese es, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que hemos visto constantemente, muchas muertes. Muchas personas y las personas descansaron. que han descansado no han ido al descanso para ser enterradas, han ido al descanso para ser incineradas. Así O sea, es. miren, o sea, se da el principio que la persona va al polvo, y qué interesante cómo el polvo se convierte. El polvo, yo he visto personas que más o menos pesan algo de más de 90 kilos y se ve que pueden estar en una bolsita nada más. Y caben en una bolsita tranquilamente porque nuestro cuerpo mayormente es agua en realidad, ¿no? Así es. Pero la parte del aliento simplemente desaparece. ¿Y cómo sabemos eso? El versículo 34 lo evidencia así. ¿Lo puede leer, por favor? A ver, pastor, léalo. A ver, dice, David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Claramente dice aquí que cuando uno muere, muerto está, se va al polvo. Nada regresa al Señor, sino David no sube a los cielos. Para aclarar que nada va a los cielos. Gracias, pastor Daniel. Y de repente sumando el Salmo 104, 29, miren lo que dice este Salmo, ¿no? Dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Entonces, Dios no está aspirando, queridos amigos, hermanos, como bien explicó nuestro pastor Daniel,
simplemente descansamos, como vamos a estudiar durante este trimestre, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y esa es nuestra mayor y más grande esperanza. Y vamos a pasar ya a la aplicación, ¿no? Justo y tomando en pie lo que nuestro pastor Daniel mencionaba hace poco, pastor Carlos. Hay mucha gente sincera y que a veces en su buen querer, ¿no? Incluso puede ser de la religión que sea, ¿no? Parece que quisiéramos que nuestros seres amados vivan, pero no en sus recuerdos, de repente, bueno, recordar lo que han hecho, sino en espíritu, ¿no? Está allí, me habló en sueños, pero se me apareció. ¿Qué explicación pudiéramos darle, pastor Carlos, a estas personas que de repente por alguna impresión, especialmente en sueños o alguna, a veces hasta ahí dice que hay personas que dicen que se les ha aparecido, ¿no? ¿Qué podemos hacer, obviamente nosotros, ¿no? Para explicarles y sin herir esos sentimientos, porque a veces son personas que las queremos mucho y no tenemos de repente el tacto, ¿no? ¿Qué pudiéramos decirles, pastor Carlos, sin faltar a la verdad, pero por otro lado con mucho amor y respeto? Sí, me he encontrado en muchas ocasiones, en especial dando estudios bíblicos, personas que tienen ese concepto, ¿no? Que cuando algún familiar muere, que su alma está vagando por ahí en el mundo, ¿no? Uh-huh. Muchos creen que viene a visitarlos, ¿no? Y están seguros de eso, ¿no? Pero cuando le mostramos la palabra de Dios con amor, las personas aceptan, ¿no? Y se sorprenden, dicen, no sabía, ¿no? Esto, y ahora ya sé dónde. Y ya no se les aparece, dice, ¿no? Exacto, ¿no? Y están seguros de que así dice la palabra de Dios. ¿Y quién será, pastor Carlos, el que por ahí se aparece realmente, ¿no? Ya, eso estudiamos en la lección anterior, ¿no? Así es. Lección número 1. Recuerden que el enemigo, cuando se rebeló contra Dios, fue arrojado con su tercera parte de los ángeles, dice, ¿no? Sí. Con ángeles demoníacos, podríamos decir, ¿no? Entonces, son esos ángeles, ¿no? Que toman forma. Exacto, ¿no? Así es. Porque el trabajo del enemigo a lo largo de la historia de la vida ha sido engañar al ser humano con la inmortalidad del alma. Así es. De que una persona no muere, ¿no? Nunca muere, Exacto. ni morirá, ¿no? Porque dicen hasta por los siglos de los siglos se quemarán. Qué terrible imagen de Dios. Pastor Daniel, para terminar con usted esta parte de la aplicación, qué peligro, porque por un lado, cierto, como decíamos, hay que hablar con amor, pero qué peligro tendríamos nosotros con Dios, ¿no? o con la iglesia o con la palabra de Dios. ¿Qué peligro se enfrentaría un cristiano si aceptara la inmortalidad del alma? Bueno, un poquito como repasando las lecciones anteriores que nos trae el contexto de cómo se origina esta parte, recordando, Lucifer se rebeló ante la ley de Dios. Así es. Lucifer básicamente hoy, como es diablo y Satanás, es el enemigo acérrimo de Dios y detesta todo lo que es de Dios. Obviamente entre ellos está su ley, de lo que estaba en la misma presencia, era custodio de la ley. Él trata de que la humanidad deje de creer en esa ley, que es una ley de amor. Y básicamente ha tenido mucho éxito porque tú ves en la gran mayoría de la cristiandad hoy en día, cuando le hablas el tema de la ley, ellos dicen que la ley ya ha sido abolida. Pero miren este pensamiento filosófico que ellos toman. Satanás dice, voy a engañar a la población, a la gente, diciéndole que no hay ley. Si no hay ley, ¿qué no hay? No hay gobierno, no hay Dios, no hay gobierno, no hay autoridad. Bueno, ¿qué es lo que básicamente me da a entender la ley? Gracias a la ley que yo conozco, el pecado, ¿verdad? Así es. Si no hay ley, entonces no hay pecado. No hay pecado. Si no hay pecado, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, no hay muerte. No hay muerte. Si no hay muerte, entonces yo, ¿qué soy? Soy Dios. Soy inmortal, Así no es. muero. Y si soy inmortal, obviamente, ¿qué soy? Soy Dios. Llegamos al mismo principio que fue desde el cielo, el deseo de ser como Dios. Aquí en la tierra, el deseo de que Adán y Eva escuchen la voz del enemigo para ser como Dios o ser Dios. Y al ser Dios, ¿de quién me estoy olvidando automáticamente? De aquel que me dio la vida, de la fuente de vida. Así es. En otras palabras, el gran peligro de poder creer en la muerte, en la inmortalidad del alma, es el hecho de deshacerme de Dios, de Jesús, quien me va a llevar a la salvación. Y que gracias a su segunda venida, Él nos ha prometido garantizarnos, si creemos en Él, en su Hijo amado,
que volveremos a vivir. No es ahora el momento cuando una persona fallece en la actualidad, es en el momento cuando Él viene a darnos el galardón, el premio por haber creído y confiado en Él. Muchas gracias, Pastor Daniel. Muchas gracias, Pastor Carlos. Ahora vamos a tener la parte misionera con nuestra querida Leslie y vamos a prepararnos porque vamos a cada sábado, cada vez que tú compartas nuestros videos, capacitación misionera para cada maestro, para cada alumno de nuestra escuela sabática. Un feliz sábado. Hemos estado celebrando el aniversario de nuestra escuela sabática, 170 años. Y qué mejor celebración que llevando almas a Cristo. Hemos podido ver los frutos de las escuelas sabáticas, grupos pequeños y sin duda ha habido una gran celebración, una gran fiesta aquí en la tierra como en el cielo. Y yo te invito a que tú puedas seguir llevando el mensaje de Cristo, hablando de su amor a otras personas y que puedas inscribirte con tu pastor distrital como evangelista. El día de hoy traigo 2 tips para que tú puedas saber cómo llevar almas a Cristo. En primer lugar, la oración es muy importante e indispensable. No puede faltar tu oración, tu comunión con Dios. Y yo te pido también que tú puedas orar a Dios en especial, diciéndole, contándole ese gran deseo que tú tienes para poder llevar la misión, para poder hablar acerca de otros, de Él, de su amor, y que puedas pedirle que el Espíritu Santo abra tanto tus ojos como tu corazón para la misión. Esto es muy importante, qué mejor que un reavivamiento en nuestras vidas. Punto número 2, es importante que podamos pensar en aquellas personas que necesitan escuchar de la palabra de Cristo. Es momento de pensar en aquellos amigos, en aquellos quizá miembros de nuestro centro de trabajo que aún no conocen de Cristo, que aún no han entregado su vida a Dios por medio del bautismo. Quizá también estás estudiando y ahí tienes algunos amigos que no han entregado sus vidas a Cristo. Esta es la oportunidad para poder pensar en ellos. Tenemos tantas personas en este mundo que aún no conocen de la palabra de Dios y que aún no conocen del verdadero amor de Cristo. Y yo te invito a que tú puedas pensar en ellos y por lo menos 10 personas. 10 personas, hagas una lista, escribir ahí los nombres de estas 10 personas que aún no han entregado su vida a Cristo por medio del bautismo, para que tú puedas orar por 10 días. Esto es muy importante. Es momento de dejar de pensar en solamente nosotros y poder pensar en el prójimo. 10 días dedicados a orar por estas personas que necesitan conocer de Cristo. Te dejo con estos 2 tips importantes, estas 2 cosas que tú tienes que considerar para poder llevar a personas a los pies de Cristo, y nos vemos la próxima semana para más tips.